Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto venimos a cantar. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Con nuestras voces en alto
del Señor llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Gloria del Señor llena este lugar. Y la 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 gloria del Señor llena este lugar. La gloria del Señor, la gloria del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, para que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Perdona, Señor, cada una de nuestras faltas y permite, Señor, que nos podamos acercar a ti de una forma digna, de una forma honesta, de una forma de misericordia, Padre Santo. Permite que podamos llegar a ti con un corazón contrito, un corazón humillado, Señor, un corazón sincero, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras victorias, Señor. Tú conoces nuestras guerras, Padre Santo. Y te pedimos a ti, solo a ti, mi Dios Padre Todopoderoso, que guíe nuestros corazones y guíe también, Señor, nuestros pensamientos, Dios Todopoderoso. Permite, Señor, que podamos glorificarte, que podamos honrarte, que podamos bendecirte, que podamos alabarte, no solamente con nuestros labios, sino también con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, Señor Dios Padre Todopoderoso. Guía, Señor, nuestro entendimiento y nuestro parecer, Señor. Permite que cada uno de nosotros, como hermanos, Señor, en Cristo Jesús, podamos honrarte, Padre Santo, y también llevar este mensaje, Señor, a través del predicador, Padre Santo, para que seas tú el quien obre en este día, Señor, y permite que podamos alcanzar, llegar, edificar, Señor, a todo aquel cuanto sea necesario conforme a tu palabra, conforme a la verdad que está en tu palabra, Señor, conforme a tu Santo Espíritu, Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea la gloria para ti, Señor Dios Padre, y la honra, Señor, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Invitados están al culto del día de hoy, y dice la comunidad. Bendiciones. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, Señor, levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, 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 la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, crecer en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. La la la, 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 tu enemigo yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callarán de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bahatzino, Hariru, Israel.
Gracias, Señor. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, Israel mira. Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. Min haolam, Baruch haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, Baruch haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. Naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, Israel mira. Suena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai era mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos acecha, el sonido de su poderosa voz, sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios,
justicia es. Adonai es mi proveedor, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Santo es el A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar del gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Díselo, el creador de los cielos. Una vez
fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Buenos días, hermanos. Doy gracias a Dios por esta bendición de compartir esta reflexión bíblica, este mensaje en este momento para con nuestra iglesia. Y creo que es importante este momento para que compartamos o para que hablemos del tema compartir una vida en común. En 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, la palabra comunidad se usa con diversos propósitos para describir grupos de personas que tienen algo en común. Por ejemplo, podemos hablar de la comunidad agrícola o de la comunidad académica en una universidad o de un grupo étnico como la comunidad italiana en alguna gran ciudad fuera de Italia. En años recientes, muchos pastores y líderes cristianos han comenzado a poner énfasis en la importancia del concepto de comunidad entre creyentes. Y este es un correctivo o una enseñanza correctiva muy necesaria y muy importante ante nuestra tendencia de ver la vida cristiana desde el punto de vista individualista. Pero si nos preguntaran qué es la comunidad bíblica, ¿existe fundamento bíblico para usar la palabra comunidad en nuestro contexto cristiano? ¿Qué diríamos? Para responder esa pregunta, necesitamos explorar el significado de la palabra griega koinonía y de su traducción más común al español, la palabra compañerismo. Koinonía es, en sus diferentes formas gramaticales, se traduce de varias maneras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se traduce como participación, asociación, compartir y, por supuesto, compañerismo. En nuestros círculos cristianos, incluso realmente directamente en nuestra iglesia, la palabra compañerismo ha significado algo más que actividad de confraternización entre cristianos. Puede significar intercambio de bromas con una taza de café o conversación sobre la realidad del país o sobre el deporte o sobre el tiempo, compartir con una taza de café, galletas o un refrigerio en el área social de la iglesia
o las funciones sociales de nuestros grupos de ministerios, cualesquiera que estos sean. Este no es el significado de compañerismo o comunión que viene de la palabra koinonía en el Nuevo Testamento. La primera ocasión en que aparece la palabra comunión en el Nuevo Testamento es cuando hace Lucas el relato al inicio del comienzo de la iglesia en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. Como resultado del sermón de Pedro, cerca de 3.000 personas creyeron en Cristo. Lucas menciona que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. No nos sorprende que esos nuevos creyentes se dedicaran a perseverar en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones. Pero, ¿y en la comunión? Parecería extraño incluir la comunión lado a lado con la enseñanza y la oración si no significa más que las actividades de confraternización cristiana. Consideremos la palabra del apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está en 1 de Juan 1:3. Así como en Hechos 2:42, como en 1 de Juan 1:3, la versión de la Biblia que traduce compañerismo o koinonía como compartir una vida en común. Este es el significado más básico de koinonía o comunión. Compartir una vida en común. Repito, koinonía, la traducción más acertada sería compartir una vida en común. Este es el significado más básico de koinonía o comunión. Es el compartir una vida en común con otros creyentes. Una vida que, como lo dice Juan, compartimos con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Es una relación, no es una actividad. Tener compañerismo, o sea, tener koinonía, no es una actividad, es tener relación, es una relación. Esos principios cristianos del capítulo Hechos 2 no estaban perseverando los primeros cristianos en actividades sociales, sino en una relación. Esa relación consistía en compartir juntos la vida misma de Dios a través del Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo que moraba en ellos. Entendían que habían entrado en esta relación por la fe en Cristo Jesús y no por haberse unido a una organización, a una sociedad. Se daban cuenta de que su comunión con Dios, lógicamente, les ponía en comunión los unos con los otros. Por medio de su unión con Cristo, este grupo se conformaba como una comunidad de fe espiritualmente orgánica. Eran piedras vivas formando parte de una casa espiritual. 1 de Pedro 2:5 lo pueden leer. Todos miembros del cuerpo de Cristo. Como dijo William Hendrickson en su comentario, entonces koinonía es básicamente una relación de comunidad. No es primordialmente una actividad, es una relación. Es esta relación espiritualmente orgánica lo que forma la base de la verdadera comunidad cristiana. No es el hecho de estar unidos en metas o propósitos comunes lo que nos hace ser comunidad. Más bien es el hecho de compartir una vida en común con Cristo y en Cristo. Hay muchas organizaciones, tanto seculares como cristianas,
cuyos miembros trabajan juntos para alcanzar metas en común. Pero no es solamente eso lo que existe en la comunidad cristiana. La comunidad bíblica va mucho más profundo que simplemente compartir metas en común, o tener proyectos en común, o realizar actividades en común. Aunque llevamos al cabo metas en común, también están implicadas en la comunidad una relación. No solamente y no primordialmente las metas son comunes, los objetivos en común, los propósitos en común, los proyectos en común. La comunidad bíblica es, antes que nada, el compartir una vida en común en Cristo. Cuando nos damos cuenta de esa verdad, estamos en posición de comenzar a entender la verdadera comunidad. Y yo me pregunto, hermanos, ¿será que en nuestra iglesia estamos claros en que la comunidad bíblica es antes que nada el compartir una vida en común en Cristo? Si eso es así, esa comunidad requiere participación, requiere compromiso, requiere estabilidad, requiere conexión, contacto con frecuencia. Es que la palabra koinonía precisamente también, además de que es una relación entre los miembros de la comunidad, en este caso los cristianos, que compartimos en nuestra relación con Cristo y compartimos esa relación con Cristo unos con otros. Pero también podemos usar la palabra asociación y no solamente la palabra relación. Koinonía también significa compartir juntos en el sentido de asociación. Tanto los escritores griegos clásicos como los del Nuevo Testamento usaron la palabra koinonía para referirse a una sociedad comercial. Lucas usó una forma de la palabra koinonía para referirse a la asociación entre Pedro, Jacobo y Juan en el oficio de pescadores, en Lucas 5:10, que ustedes pueden leer perfectamente. En el terreno espiritual, Pablo se consideró a sí mismo como socio de su querido amigo Filemón y le agradeció a Dios por la asociación que tenía en el Evangelio con los creyentes filipenses. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 5, que pueden también leerlo, y en Filipenses 1:7. Cuando Pablo fue a Jesucristo para discutir con los legalistas, cuando Pablo fue a Jerusalén para discutir con los legalistas sobre la circuncisión, dijo: Jacobo, Pedro y Juan nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo. El concepto compañerismo como una asociación espiritual está firmemente incrustado en el uso que hace el Nuevo Testamento de la palabra koinonía. Mientras que la idea relación describe a los creyentes como una comunidad, la idea de asociación los describe o nos describe como una comunidad en acción. Una sociedad comercial siempre se forma para lograr un objetivo, como puede ser el de proveer un servicio al público a cambio de una ganancia para los socios. De la misma manera, el concepto de una asociación espiritual implica que ha sido creada con el objetivo de glorificar a Dios. Del mismo modo que todos los creyentes estamos unidos en una relación de comunidad. Escuchen bien, en una relación de comunidad. Así estamos todos unidos en una sociedad formada para la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando los cristianos crecen en su semejanza a Cristo
y cuando los no creyentes son traídos a su reino. La comunidad bíblica, por lo tanto, incorpora esta idea de una asociación activa en la promoción del Evangelio y la edificación de los creyentes. Por eso es tan importante los temas que nosotros hablamos de la evangelización como compartir el Evangelio y el discipulado como la edificación de esos nuevos creyentes. Pero vamos más allá. No se usan solamente esas dos palabras, también se expresa como koinonía, como comunión con otros. Otro significado primario de koinonía en el Nuevo Testamento es el compartir con otros lo que tenemos. Del mismo modo que compartir juntos tiene dos subdivisiones de significado, relación y asociación. Así el compartir con tiene dos subdivisiones de significado. La primera puede denominarse comunión los unos con los otros, aunque usualmente se utiliza la palabra comunión como un término que designa la cena del Señor. Aquí se usa para significar la comunicación íntima o el compartir de unos con otros en un nivel personal y espiritual cercano y profundo. Puede ser el compartir mutuo entre creyentes de lo que Dios les ha enseñado en las Escrituras, o puede ser una palabra de aliento de una persona creyente a otra. El elemento clave es que la materia de cuestión está enfocada en Dios, así como en su palabra y en sus obras que se realizan. Como lo ha dicho J.I. Packer, primero se trata de un compartir con nuestros compañeros creyentes las cosas que Dios nos ha dado a conocer sobre su propio ser, en la esperanza de ayudarnos unos a otros a conocer mejor al Señor y así enriquecer nuestra comunión con Él. Pero según Hechos 2:5, los primeros creyentes que fueron reunidos para formar la iglesia en el día de Pentecostés venían de todas las naciones debajo del cielo. Antes de su conversión, se habrían relacionado unos con otros como bolas de billar, constantemente chocando y rebotando unos contra otros. Pero inmediatamente después de entrar en la relación de comunión del cuerpo de Cristo, empezamos a experimentar la koinonía y a valorar su efecto en la vida de ellos. Como ya lo hemos visto, una traducción de la Biblia dice en Hechos 2:42, se reunían constantemente para oír a los apóstoles y para compartir la vida en común. La Nueva Versión Internacional dice, se mantenían firmes en la comunión, no se cansaban de la enseñanza, comunión y oración. Aquellos primeros cristianos del día de Pentecostés eran todos judíos, estaban impregnados de las escrituras del Antiguo Testamento, pero mientras escuchaban las enseñanzas de los apóstoles y el Espíritu Santo les iluminaba, comenzaban a ver esas escrituras de una manera nueva. Cada día comprendían un poco mejor los textos sagrados, pero es que la estudiaban, la escudriñaban y la proclamaban diariamente. Y si nosotros queremos crecer en comunión, en compañerismo, en asociación, si queremos crecer en la comunión unos con otros, tenemos que poder pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine constantemente para escudriñar las Escrituras y comprender mejor los textos bíblicos. Y a medida que vayamos aprendiendo individualmente, como fue en la iglesia primitiva, la enseñanza de los apóstoles, entonces compartían unos con otros lo que iban aprendiendo. Y esto es lo que necesitamos, un compañerismo, una asociación, una relación unos con otros que nos permite acompañarnos, aconsejarnos, enseñarnos, compartir unos con otros los que vamos aprendiendo y lo que vamos experimentando.
pero para eso se requiere una relación constante, permanente, seria y profunda. Esto es compañerismo, compartir unos con otros lo que Dios está enseñando a través de las Escrituras, y esta es una parte importante de la verdadera comunidad. ¿Cómo es nuestro concepto de comunidad en el día de hoy? ¿Cómo es el concepto de comunidad en nuestra propia congregación? ¿Cómo es el concepto de comunidad hoy en medio de la pandemia? ¿Estamos realmente siendo creativos para experimentar, para poder practicar la koinonía, o sea, una vida en comunidad? Pensemos, por ejemplo, en estos momentos, en momentos de refrigerio, de confraternidad. Discutimos muchos tópicos, menos las Escrituras. Hablamos de trabajo, de estudios, de las crisis, de nuestros equipos deportivos favoritos, del clima, casi cualquier cosa menos lo que Dios nos está enseñando en su palabra y a través de su obra en nuestras vidas. Si vamos a recuperar el concepto neotestamentario de compañerismo dentro de la comunidad, debemos aprender a ir más allá de los temas temporales cotidianos y comenzar a compartir unos con otros en un nivel que nos permita relacionarnos espiritualmente unos con otros y con Dios, y realmente conocernos en base a ese acercamiento, a esa asociación. Porque cuando hablamos de este compañerismo, en la práctica, cuando vemos que esa relación va profundizando y va penetrando a darnos a conocer o a descubrir áreas de nuestra vida que están allí en nuestro ser y que no hemos compartido, entonces tratamos de evadir la posibilidad de hablar de esas realidades, hablando de cosas exteriores que no tienen que ver con nuestra propia realidad, con nuestras propias experiencias, con nuestro propio aprendizaje. Pero además, koinonía también significa compartir las posesiones materiales. Sin embargo, al examinar el relato, por ejemplo, de las actitudes de aquellos primeros creyentes, vemos que no limitaron su concepto de koinonía a compartir con los otros solo las cosas espirituales. También compartieron sus posesiones materiales con los que tenían necesidad. Hechos 2, 44 y 45. Uno de los usos más comunes de koinonía en el Nuevo Testamento en este sentido, de compartir recursos materiales unos con otros, es lo que nosotros vemos constantemente. Por ejemplo, Pablo nos pide que estemos compartiendo para las necesidades de los santos, Romanos 12, 13. En 2 Corintios 9, 13, él habla de la liberalidad de la iglesia en la contribución para con ellos y con todos. El escritor de Hebreos nos dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, Hebreos 13, 16. La palabra compartir en estos pasajes es la traducción de koinonía, ya sea como sustantivo o como verbo. La disposición de compartir nuestras posesiones los unos con los otros es un aspecto muy importante de la verdadera comunidad bíblica. Es compartir lo que tenemos con otros y sobre todo es compartir con los que tienen necesidad. Pero para eso tenemos también que conocernos y saber y ser honestos para identificar quiénes son los que tienen necesidad y los que tienen necesidad, hacer saber cuál es su necesidad. Compartir las posesiones debiera ser una consecuencia natural de comprender que el compañerismo bíblico denota una relación y una asociación. Pablo dijo que todas las partes del cuerpo deben cuidarse unas a otras, 1 Corintios 12, 25 y 26. Tendremos cuidado de atender a las necesidades de los demás en el cuerpo solamente si vemos la comunidad primordialmente como una relación mutua en Cristo, entre creyentes del mismo organismo espiritual.
La comunión de compartir con quien está en necesidad es más que simplemente mostrar compasión o benevolencia. Es ir más allá, aún con los no creyentes, y haciendo eso, compartiendo con los creyentes y aún con los que no son creyentes, pero que sabemos que están en necesidad. La comunión de compartir las posesiones dentro del cuerpo de Cristo es un reconocimiento tangible de que estamos en una relación de comunidad los unos con los otros, y que cuando un miembro de la comunidad sufre, todos sufrimos juntos. Pero tenemos que saber quiénes son los miembros que sufren, qué sufren y por qué sufren. Cuando un padre o una madre cubren la necesidad de una de sus criaturas, no interpretamos ese acto como una expresión de benevolencia, sino como una expresión de relación. Cubrir esa necesidad es tanto su privilegio como su deber, porque se trata del padre o de la madre. De la misma manera, los creyentes tienen tanto el privilegio como el deber de compartir los unos con los otros, como miembros todos del mismo cuerpo. De manera similar, en una asociación los socios comparten tanto en los ingresos como en los gastos, tanto en los recursos como en los riesgos de la sociedad. Nadie establece una sociedad comercial en la que un socio se queda con todo el ingreso y el otro paga todas las cuentas. Comparten de la misma manera tanto lo positivo como lo negativo. Debiera ser igual en la comunidad de la iglesia. Puesto que somos socios en el Evangelio, necesitamos compartir los unos con los otros, dándonos cuenta de que no somos dueños, sino solamente administradores o mayordomos de las posesiones que Dios ha confiado. No dado, sino confiado en nuestras manos. Vemos la aplicación de este principio de asociación en 2 Corintios 8, 13 y 14. Pero no digo esto para que haya para otros alivio y para ustedes estrechez, sino para que haya igualdad. En este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falta, a fin de que haya igualdad. Pablo tenía la visión de un flujo continuo de las posesiones de los creyentes hacia quienes tienen o tenían necesidad. Eso es producto de la koinonía, una expresión importante de la verdadera comunidad. Pablo estaba solicitando a los creyentes de Corinto que tuvieran compañerismo con cristianos que ellos nunca habían conocido siquiera y que nunca conocerían, los pobres entre los creyentes de Jerusalén. No iban a tomar café y a comer una galleta como esas personas necesitadas iban a resolver sus problemas. Iban a hurgar en sus bolsillos hasta el fondo para ayudar a cubrir las necesidades de aquellos creyentes que compartían con ellos una vida en común en Cristo. Podemos ver entonces que los conceptos de comunidad y de compañerismo están tan estrechamente ligados que no podemos tener, es imposible tener verdadera comunidad a menos que practiquemos verdadero compañerismo y que dejemos de usar tan ligeramente el concepto y la práctica del compañerismo. De hecho, los conceptos de comunidad bíblica y compañerismo bíblico están tan estrechamente unidos que algunas veces usaremos la palabra comunidad y compañerismo de manera intercambiable. Esto es así porque
Lo que hace la comunidad en términos de compañerismo determina el carácter y el rostro de la comunidad. De modo que en esta reflexión hemos visto que la palabra koinonía es una que se usa en el Nuevo Testamento para expresar 4 dimensiones diferentes pero relacionadas del compañerismo. ¿Cuáles son esas 4? 1, relación de comunidad, y ya reflexionamos sobre eso. 2, asociación. 3, comunión. Y 4, el compartir de posesiones materiales. Las primeras 2 son dimensiones de la koinonía, como compartir juntos, y las otras 2 como compartir los unos con los otros. Es debido a que compartimos juntos una vida en común en Cristo, que nos llama a compartir unos con otros lo que tengamos, recursos tanto espirituales como materiales y emocionales. Es posible y sería interesante que siguiéramos profundizando sobre este tema y siguiéramos explorando la profundidad de esta expresión, las implicaciones entre estas 4 expresiones de koinonía. Sin embargo, antes de hacerlo, hemos visto el fundamento de nuestra koinonía de unos con otros, la comunión con Dios. Es importante que tomemos tiempo para poner ese fundamento, porque no podemos tener compañerismo significativo los unos con los otros a menos que estemos individualmente experimentando la comunión vital con Dios. Si no tenemos diariamente y constantemente una comunión vital con Dios, no la experimentamos individualmente y colectivamente o comunitariamente, será muy difícil compartir las otras áreas del compañerismo significativo. Yo quisiera dejarles para nuestra reflexión de esta semana un par de preguntas. Hermano, hermana, ¿qué significa para usted el compartir una vida en común en lo que se refiere a sus relaciones con Dios y con otros creyentes u otros hermanos y hermanas? Para usted, después de esta reflexión o antes, ¿qué significaba y qué significa compartir una vida en común en lo que se refiere a sus relaciones con Dios y con otros creyentes? Otro tema que quisiera, otra pregunta, otra área de reflexión sería: ¿cómo difiere el concepto del Nuevo Testamento de koinonía de la manera en que comúnmente se representa en el día de hoy? ¿Qué significa que koinonía es una relación y no una actividad? Y no un proyecto, no un plan, no un programa. Y otra cosa que quisiera también dejarles es: ¿cuán realista es el compartir una vida en común en nuestra cultura? ¿Nos parece demasiado radical el compartir posesiones materiales? ¿Es esto bíblico? ¿Qué cosas podemos compartir entre creyentes en esta comunidad de fe, en nuestra comunidad de fe? ¿Qué cosas necesitamos? ¿En qué áreas hay necesidad en nuestra congregación? Entre ellos, hay necesidad material, hay necesidad económica. Hay algunos que tienen la posibilidad de compartir con otros que tienen necesidad. Creen que ese compartir de la parte material es parte de la comunión, es parte de la comunidad, es parte de la koinonía. Que el Señor nos ayude a entender, a fortalecer los vínculos de amor que existen entre nosotros o que deben existir entre nosotros, llevando una verdadera práctica de koinonía, y que no nos limitemos a una actividad que tenemos o que teníamos los domingos en la mañana o los días en que nos reuníamos, en que compartíamos un café, un té, un refresco, algo de comer y conversar sobre todo, pero menos tener una comunidad o
o una comunión íntima unos con otros como resultado de una comunión íntima, constante y diaria con nuestro Dios. Señor, enséñanos en esta hora el verdadero significado de lo que es la coinonía. Enséñanos, Señor, de verdad, a comprender lo que es vivir en una comunidad de fe. Enséñanos, Señor, lo que significa la práctica de la coinonía o de la comunión o de la fraternidad entre nosotros. Que podamos experimentar el compartir profundo como resultado de nuestra comunión y nuestro compañerismo contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos esta reflexión de manera oportuna y que sea de gran bendición para nuestras vidas personales y para nuestra comunidad de fe. Que Dios derrame bendiciones en esta semana y que esta semana sea una semana en que descubramos y practiquemos el verdadero sentido de una vida en comunidad. Amén. Tomémonos todos de las manos y cantemos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Inemato umanahi shevet achim gam yachad. Inemato umanahi shevet achim gam yachad. Inemato la 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 la. Inemato la 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Inemato umanahi shevet achim gam yachad. Inemato umanahi shevet achim gam yachad. Inemato la 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 la. Inemato la 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 la. La 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 la. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. En unidad, habitar en unidad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos.